¿Qué pasa, gente? Bienvenidos un día más por aquí. ¿Qué pasa, Balmung, tío? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir un día más aquí a aprender un poquito de Python. ¿Qué pasa, Cefiros? ¿Cómo estás? Pues tengo cositas que comentaros hoy, así antes de empezar la clase. Para los que no estéis en Discord, ¿vale? Estuve dándole una vuelta a cómo estábamos haciendo el curso. Y en un primer momento mi idea era hacer un curso sencillo, ¿vale? Para que aprendierais a programar, ¿vale? Simplemente. Y luego, si acaso, ver un curso de Python avanzado, ¿vale? Pero... Ya le he liado con el micro. ¿Qué le pasa al micro? ¿No se me escucha bien? ¿No se me escucha? Pero ahora se me escucha bien, ¿no? ¿Pero sigue ocurriendo ahora o es algo de antes? No os preocupéis tampoco por eso, porque voy a mejorar el canal, ¿vale? Mañana me llega un micro nuevo, con lo que mejorará bastante el audio. Y luego me he comprado esto de aquí, una tabletita gráfica para poneros dibujitos y dibujaros corazones, ¿vale? Para explicaros cositas de las clases y que todo quede más claro, ¿vale? El caso, según estaba avanzando el curso, estaba yo dándome cuenta de que al no querer meterme en cosas avanzadas, intentar simplificar lo máximo posible el tema de Python, ¿vale? Iba a dejar lagunas en lo que es el temario. Entonces, llevo un tiempo pensando sobre el tema y al final he decidido que realmente mi intención con estos directos no es hacer que os convirtáis en programadores chucheros, digamos, ¿no? O sea, que no programéis sin saber muy bien lo que estáis haciendo simplemente porque os han dicho las cosas. Mi intención es que entendáis cómo funcionan las cosas, por qué se hacen y entonces daros todas las herramientas para que podáis desarrollar bien. Entonces yo lo que quiero es que aquí tengáis un recurso, porque en inglés hay mucho, ¿no? Pero algo en español, en habla hispana, que tengáis todas las herramientas y entendáis Python en profundidad, porque normalmente los cursos que hay, sobre todo en español, se quedan raspando la superficie o explican los conceptos sin que expliquen qué ocurre por debajo y entonces al final no entendéis por qué o no se entiende el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, a partir de hoy, mi idea es hacer... muy buenas, Débora Libros, ¿qué tal? Muchas gracias por pasarte. Entonces, a partir de hoy, en los directos, en vez de hacer Python básico, ¿vale? Vamos a ver cosas más de niños grandes, ¿vale? Vamos a meternos con las tripas de Python, entender el porqué de las cosas, ¿vale? A lo mejor os perdís bastante más, ¿vale? Porque vamos a ver conceptos bastante avanzados. De hecho, si hay algún programador de Python por aquí, lo mismo aprende cosas nuevas, ¿vale? Y nada, esa es mi idea. Luego quiero mejorar algunas cositas para que me escuchéis bien, como lo de micro, la tableta gráfica y hacer algunos cambios más en el canal, ¿vale? Para que no se caigan los directos y tal. Y pues eso es un poco lo que quería comentaros. Os lo comenté en el Discord, ¿vale? Para quienes no estéis, lo tenéis abajo en la información aquí del canal, el link para meteros a Discord y ahí pues eh, podéis dejar vuestras dudas, podemos hablar de ejercicios o simplemente para que veáis los anuncios, como hoy que hemos empezado más tarde, que lo he avisado por allí, ¿vale? Así que bueno, vamos a irnos al tema. Vale, espera, voy a pasar esto para acá, ¿vale? Vale. ¿Os acordáis de lo que estuvimos viendo en la última clase? Estuvimos viendo todo el tema de una introducción a la programación orientada a objetos en Python, ¿vale? En muchos sitios lo veréis como POO o OOP, ¿vale? Object Oriented Programming.
Bueno, pues olvidad todo lo que vimos en la última clase, porque vamos a volver a verlo, pero desde un punto de vista diferente, ¿vale? Entonces, me voy a ir aquí y os voy a contar una cosa. Voy a estrenar la tableta esta. Vale. Cuando hablamos de programación orientada a objetos, ¿vale? Hay 4 conceptos fundamentales que tienen que cumplirse, ¿vale? Para hacer la programación orientada a objetos. El primero es la... O a lo mejor, en vez de hacerlo así... Encapsulación, ¿vale? El segundo es la abstracción de los datos. Voy a hacer esto más grande. Vale, la abstracción de los datos. La herencia. Y el polimorfismo, ¿vale? Hoy... Muy buenas, Turbo, ¿qué tal estás? Hoy vamos a ver estas dos, ¿vale? Vamos a ver, por un lado, la encapsulación y por otro lado, la extracción de los datos. Voy a hacer esto un poco más pequeño. Vale. El otro día, de hecho, no os hablé de ninguno de estos dos conceptos, ¿vale? Porque eso o lo consideraba yo un tema un poco más avanzado, ¿vale? Pero hoy nos saltamos todas las restricciones. Bueno, a partir de ahora nos saltamos todas las restricciones. Vale. ¿Para qué surge la programación orientada a objetos? Imagínate que tú vas a una biblioteca, ¿vale? Tú vas aquí a la biblioteca. Súper guay, ¿no? Y aquí estás tú. Bueno, pues tú vas aquí a la biblioteca y hay 2 formas de gestionar una biblioteca, ¿vale? La primera, que es como se hace, por ejemplo, en C o en C++, ¿vale? Que sería, tú entras, ¿no? Coges el libro que tú quieres, ¿vale? Y te lo llevas a casa y luego cuando vuelves tienes que volver a dejarlo en la estantería donde estaba, ¿vale? Esto por un lado da mucha libertad, ¿vale? Pero por otro lado tiende a generar problemas con mucha facilidad. Porque si tú, por ejemplo, en vez de dejarlo donde tú lo encontraste, imagínate que encontraste aquí el libro, coges y lo dejas aquí, encontrar un libro se convertiría en algo muy complicado, ¿vale? Entonces, ¿qué intenta resolver la programación orientada a objetos? Es la otra opción. En vez de tú ir y coger aquí tu libro favorito, ¿vale? De la biblioteca, tú llegas, ¿vale? Entras a la biblioteca y hay aquí una persona que te atiende y te dice, ¿qué libro quieres? ¿Vale? Y en vez de ser tú el que va a buscarlo, es él el que va aquí a la librería y te trae el libro, ¿vale? Y luego cuando tú vas a casa y te vuelves, se lo das y es él el que va a la librería o a la estantería a colocarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí hay una separación entre tú y los libros. Por decirlo de alguna manera, tú no ves cómo está implementado todo el sistema de colocación de libros, ni estás viendo cómo coge los libros, ni cómo los coloca, ni nada. Simplemente tú ves el resultado final, ¿vale? Que es el libro que tú lo tienes, ¿vale? Esto se consigue con la encapsulación de los datos y la abstracción de los datos, ¿vale? Ok, pues teniendo eso en mente, ¿vale? Voy a irme para acá. Vale. Teniendo eso en mente, en Python, el diseñador de Python, ¿vale? Que se llamaba Guido van Rosemund. A ver, espera un segundo que lo miro. Es que tengo aquí mi chuletilla para que no se me olvide deciros nada. Me he preparado esta clase con mucho cariño. Guido van Rossum, vale. Cuando Guido van Rossum creó Python, su idea al hacerlo fue que todo fuera first class, ¿vale? First class objects, ¿qué se llama? ¿Qué significa esto? Que absolutamente todo en Python son clases e instancias de las clases, o sea, objetos que salen de las clases, ¿vale?
Esto convierte en Python en un lenguaje totalmente orientado a objetos, incluso más que otros lenguajes como Java, ¿vale? Entonces, todo, absolutamente todo en Python tiene clases, ¿vale? Si yo, por ejemplo, abro aquí una terminal, ¿vale? Abre, ¿vale? Si yo abro aquí una terminal, pongo Python 3, ¿vale? Si yo pongo type, ¿vale? Type es una función integrada en Python que te devuelve la clase o el tipo al que pertenece un valor cualquiera, ¿vale? Si yo pongo aquí type 3, por ejemplo, me va a decir que pertenece a la clase int, ¿vale? Si pongo aquí un true, me va a decir que pertenece a la clase bool, ¿vale? Pero esto pasa con absolutamente todas las cosas. Si yo, por ejemplo, hago aquí import datetime, ¿vale? Y hago type datetime, me va a decir que es de tipo módulo. Si, por ejemplo, no sé, declaro una función, ¿vale? Y le pongo type de f, ¿vale? Va a devolver que es de tipo función, ¿vale? Entonces, todo lo que hay en Python son derivados de clases, ¿vale? Esto es bastante importante, por algo que vamos a ver más a continuación. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que las clases son una forma de, como hemos dicho, de encapsular y dar una abstracción de los datos de la implementación que tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo se crea una clase? Esto es algo que vimos el otro día, pero lo vamos a volver a hacer, ¿vale? Voy a hacer aquí una... No, de hecho, me voy a calzar esto que vimos el otro día y vamos a hacerlo de cero. Vale, para crear una clase ponemos class, la palabra reservada class y el nombre de la clase, ¿vale? Robot. Vale. La voy a hacer vacía, ¿vale? La clase. Entonces, para yo crear un objeto de esta clase, ¿vale? Los objetos, tenemos que ver las clases como si fuera un plano, ¿vale? Imagínate, esto es la clase robot, ¿vale? Robot, ¿vale? Y esto es como si dijéramos el plano de donde se crean robots, ¿vale? Pues un robot, otro robot, ¿vale? Entonces, las clases dicen cómo se construyen los objetos, ¿vale? Esto sería la clase y esto los objetos. O instancias de la clase, ¿vale? Lo podéis ver de las dos maneras. Y buscáis información por ahí, ¿vale? Estos dos lo vamos a utilizar indistintamente en el curso, ¿vale? Esto, por ejemplo, podría ser el robot A y esto el robot B, ¿vale? Entonces, una clase define los atributos que va a tener, ¿vale? Los atributos. Cómo instanciar los atributos, ¿vale? Cómo crearlos. Y cómo tratarlos después, o qué hacer con ellos, ¿vale? Tratarlos. Vale. No sé si os gusta que os explique así las cosas en plan más pizarra. Y me lo podéis dejar por aquí, ¿sabes? Un poquito de feedback, gente. Vale. Entonces, nosotros hemos creado nuestro plano, ¿no? Nuestra clase de robot y podemos crear robots a partir de esa clase, ¿vale? Ahora mismo la clase no tiene absolutamente nada, es una clase dummy, ¿vale? Pero podemos crear robots, ¿vale? Podemos crear aquí un robot, básicamente se pone el nombre de la clase y un paréntesis, y unos paréntesis, ¿vale? Y el robot, ¿vale? Esto lo podemos imprimir. Podemos imprimir aquí X, podemos imprimir aquí Y. Y podemos ver que X e Y son distintos, ¿vale? Vamos a ejecutar esto. Como veis, aquí está un robot en esta posición de memoria creado, otro robot en esta otra posición de memoria creado. Como podéis ver, las posiciones de memoria son diferentes y si yo los comparo me va a decir que son el dibujo. A ver, soy programador, ¿vale? No he estudiado Bellas Artes, que digamos.
Vale, si yo los comparo me va a decir que no son el mismo. ¿Por qué? Porque son dos instancias distintas de la clase, ¿vale? Aunque dibuje de culo, entendéis, o sea, entendéis el concepto. Os ayuda a entender el concepto con los dibujos, ¿no? O dejo de dibujar. Vale, entonces, hemos dicho que un robot puede tener atributos, ¿vale? Entonces, ¿cómo? O un robot o cualquier otro objeto, ¿vale? Puede tener atributos. Entonces, los atributos pueden estar definidos en la propia clase o en cada uno de los objetos, ¿vale? Podemos verlo. Vamos a ponerle un nombre al robot X, ¿vale? El nombre va a ser Marvin, por ejemplo, ¿vale? Y el robot B va a ser, yo qué sé, Blitzcrank, ¿vale? Sí, tirando gomas de borrar. Vale. Esto sería ahí, ¿vale? Ahora vamos a imprimir x.name, ¿vale? El punto quiere decir que es algo que pertenece a, ¿vale? O sea, este punto de name sería el name que hay en x, ¿vale? Y vamos a imprimir print y igual a name, ¿vale? Vale, perfecto. Esto lo ejecuto y veréis que pondrá Marvin y Blitzcrank. Vale, perfecto. Vale. Igual que yo puedo ponerle un nombre a una instancia, como todos son es first class objects, ¿vale? Todo en Python son clases y objetos. Yo puedo ponerle también una propiedad directamente al robot, ¿vale? De hecho, se la puedo poner aquí. Robot.name igual, no sé, test, ¿vale? Si yo imprimo aquí x.name, ¿qué creéis que va a ocurrir? i.name, vale. Me va a decir test y luego Marvin y Blitzcrank. O sea, estamos diciendo que aquí yo en X no tenía definido un name y en Y no tenía definido un name. Aún así me está poniendo test, cuando esta propiedad de name no pertenece a X, sino que pertenece a la clase desde donde está creado, al robot, ¿vale? En cambio, luego yo le estoy asignando un valor a XName e a IName y ahora me está mostrando ese en concreto. ¿Por qué está ocurriendo esto? Vale. Todo en Python, ¿vale? No diría todo, pero los objetos en Python tienen una propiedad especial que se llama dunderDict, ¿vale? Dunder, recordad de la última clase, significa que es doble barra baja por delante y doble barra baja por detrás. Vale. Os voy a enseñar qué hay aquí, ¿vale? Si yo, por ejemplo, pongo aquí dict, ¿vale? Y lo imprimo, ¿vale? Si no lo imprimo, poco voy a hacer, ¿vale? Y voy a imprimir aquí x.dict, ¿vale? y.dict, ¿vale? Si yo ejecuto esto, vais a ver que en el robot, en la clase robot, hay aquí un diccionario creado que me dice módulo, dict, quickref y otras más, ¿vale? Y doc, por ejemplo, en este caso. Y luego en X, en Y, me sale como vacío, ¿vale? Si yo cojo esto y lo pongo debajo de haber creado name, ¿vale? Ocurre que entre todas las que había apareció una nueva que se llama nameTest, ¿vale? Y si yo lo vuelvo a hacer después de haberle asignado a X e Y un valor, ¿vale? Aquí debajo, vais a ver que en X aparece name Marvin y en Blitzcrank, o sea, en Y aparece name Blitzcrank, ¿vale? Entonces, cuando yo estoy haciendo esta asignación, ¿vale? De aquí, no sé si está lo suficientemente grande y si lo veis bien. Cuando yo hago esta asignación, lo que está haciendo es asignar un nuevo valor
dentro de su propiedad dict, que básicamente es un diccionario que dice todos los atributos que tiene, ¿vale? Esa instancia. Entonces, al yo poner xName igual a Marvin, le estoy diciendo que en su dict meta una propiedad name que se llame Marvin, ¿vale? Que es lo que está ocurriendo aquí, ¿vale? Y cuando yo hago print xName, lo que va a hacer es buscar en su propiedad dict si existe name. En este caso, sí existe, es Marvin. Y me va a imprimir Marvin, ¿vale? Si no existiera, si yo, por ejemplo, quito este ename, ¿vale? Y lo imprimo, me va a poner test. ¿Por qué? Porque va a mirar en su propio dict si existe esa propiedad, y si no la encuentra, va a mirar a ver si en su clase, ¿vale?, existe esa propiedad. Como si existe, en la clase que es test, va a imprimir test, porque la ha encontrado. Pero si yo quitara este name de robot, ¿vale?, si yo quitara esa línea y lo volviera a ejecutar, me va a dar un error, ¿vale? Porque me está diciendo que name no está en robot. O sea, como no está en su diccionario, yo estoy intentando hacer xName, mira en su diccionario y no está, y mira en su clase y tampoco está, entonces me da una excepción porque me dice, esa propiedad no existe, ¿vale? Por este mismo motivo, por todo esto, es por lo que yo puedo asignar valores a pues cualquier cosa en Python, ¿vale? A ver, un segundito. Una forma de solucionar esto, ¿vale?, es con una función que se llama getAttr, ¿vale? Con getAttr o getAttribute, yo le tengo que decir un objeto que sea, ¿no?, robot, por ejemplo. Le digo la propiedad que quiero encontrar, name, y si no la encuentra, un valor por defecto, default, por ejemplo, ¿vale? Voy a imprimir esto. Y aquí me va a aparecer test, ¿vale? ¿Por qué? Porque la propiedad existe. Pero si lo hago encima, ¿vale?, antes de que exista, me va a devolver default, ¿vale? Como no encuentra esa propiedad dentro de esta instancia, me va a devolver el valor por defecto. Y así puedo evitar que ocurran errores en el código, ¿vale? Entonces, una cosa que a lo mejor es un poco hardcore, ¿vale? Si venís de otros mundos, de Java o cosas así, es que yo, por ejemplo, puedo definir una función, ¿vale? Voy a comentar todo esto, ¿vale?, para luego subiros todo esto a GitHub. Tengo GitHub últimamente súper descuidado porque últimamente no paro, sobre todo con mi pareja, bueno, con mi novia Jen, que va a sacar su libro mañana y estamos haciendo mil cosas últimamente, así que no he podido ponerme al día, pero en cuanto tenga un ratito subo todo a GitHub y también los directos y tal, ¿vale? Bueno, imaginemos que yo tengo una función f. Hemos dicho que f, que es una función, al final es un objeto. Y como una función también es un objeto, yo puedo coger y añadirle un valor, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Si yo ejecuto esto, no me falla. ¿Qué ocurre si yo aquí hago return f de sí mismo, ¿vale? O mejor que un return, hago print yo a esta función no le estoy pasando absolutamente nada, ¿vale? Nada de nada. Pero si yo hago aquí f, me va a devolver un 1. Porque al final le he añadido una propiedad a la función y al hacer referenciarse a sí mismo y poner aparece la propiedad que yo ya le he seteado a esa función, ¿vale? Esto está, bueno, a ver, entendedme, ¿vale? Está guay si, por ejemplo, vienes de mundos como C o cosas así. Esto sería como un sustituto de las variables estáticas, ¿vale? Por ejemplo, imagínate, yo voy a hacer aquí un contador, ¿vale? Y voy a decirle que el counter es un getAttr de f counter, ¿vale? Por si no existe, la primera vez que lo llamo
counter no va a existir y me va a devolver 0. Y yo hago aquí más 1, ¿vale? Y no va a hacer nada más. Bueno, o mejor dicho, me va a devolver el counter, ¿vale? F counter. O no. No, venga, no hace nada más, ¿vale? Si yo llamo aquí a F 10 veces, ¿vale? Voy a llamar aquí a F 10 veces y después voy a imprimir F.counter, ¿vale? Esto me está devolviendo un 10. Me está devolviendo un 10 porque cuando yo lo llame va a decir, en la propiedad counter, si existe me devuelves la propiedad counter y si no me devuelve 0 y le sumas un 1. Entonces yo le voy a llamar 10 veces y al final f.counter va a valer 10, ¿vale? Y entonces puedo acceder a esa propiedad. Vale. Entonces, estamos añadiendo propiedades dentro de una función, ¿vale? Uy, esto es un poco duro de explicar. ¿Hasta aquí os está quedando claro todo esto? A lo mejor es un poco raro, ¿no? Vale, entonces, con esto vemos que cualquier objeto puede tener propiedades, ¿vale? O atributos, mejor dicho, ¿vale? Una propiedad, aunque se puede utilizar en el lenguaje indistintamente, luego veremos que un atributo no es exactamente una propiedad, ¿vale? Entonces, ya hemos visto cómo encapsular los datos dentro de una clase, ¿vale? Que es a través de los atributos. Ahora, tenemos que poder encapsular la funcionalidad de esos datos, ¿vale? Por ejemplo, lo que es la librería, el dato serían los libros. Y los métodos, ¿vale? Las funciones que hay dentro de esas clases. Perdona. Que es muy profundo, pero te estás enterando, Turbo. Si tienes alguna duda me dices, ¿eh? Las funciones que van dentro de una clase se le llaman métodos, ¿vale? Y un método básicamente es qué funcionalidad le vamos a dar a los datos que tiene una clase. Entonces, vamos a hacer aquí una función, ¿vale? A la que le voy a pasar un objeto, ¿vale? Y a ese objeto voy a hacer un print. Vamos a hacer una F, ¿vale? I am obj.name, ¿vale? Punto. Vale. Ahora me vuelvo a crear mi clase robot. ¿Vale? Y me voy a crear aquí un robot X al que le dé el nombre de Marvin. ¿Vale? Si ahora yo llamo al hi pasándole X, el objeto, va a ocurrir lo siguiente. ¿Vale? Hi, I am Marvin. ¿Vale? Esto para que no se queje. Vale, genial. ¿Por qué? Porque estamos pasándole directamente el objeto y él está cediendo la propiedad name dentro del objeto. Básicamente, esto sería un método, ¿vale? O sea, estamos teniendo una función que trabaja con los datos de una clase, ¿vale? Pero de una forma un poco guarra, ¿vale? Otra forma de hacerlo, ¿vale? Sería diciéndole en la clase robot que va a tener una propiedad, ¿vale? Say hi, que va a valer igual que la función, ¿vale? Y como todo es una clase en Python, yo puedo asignar a una variable lo que quiera. Una clase, una función, cualquier cosa, ¿vale? Entonces, en este caso estoy creando una variable que tiene asignado una función. Y por lo tanto, puedo llamarla como cualquier cosa. Puedo hacer x.sayHi y le paso el objeto, que es x, ¿vale?
Perdonad. Esto, si lo hago así, ¿vale? Va a funcionar perfectamente. Dentro de robot, llamo a SayHi y le paso el objeto con el que quiero tratarlo, ¿vale? Eso cojonudo. Pero ¿qué hace Python por debajo? Python, si tú llamas desde X a una función que está dentro de la clase, o sea que no es una función, es un método de clase, automáticamente le va a pasar la instancia, ¿vale? Desde la que se está llamando. O sea, esto mismo que estoy haciendo aquí, ¿vale? Que le estoy diciendo dentro del robot, llama a esta función con esta instancia de la clase. Si yo hago esto, ¿vale? Ya automáticamente el SayHi va a tener X, porque Python por debajo se lo va a pasar, va a decir, que quieres llamar al SayHi desde esta instancia, pues yo le paso a la instancia para que él la tenga. Entonces, si yo llamo así, ¿vale? Me va a funcionar también, ¿vale? Entonces, tenemos por un lado esta forma de llamarlo, por otro lado tendríamos esta forma de llamarlo, y luego hay otra forma de llamarlo. Hemos visto que con type te devuelve la clase a la que pertenece, ¿no? Entonces yo podría poner aquí type de X, esto me devuelve la clase, SayHi X, ¿vale? O sea, esto mismo sería lo mismo que escribir robot, ¿vale? Entonces ahora si esto yo lo llamo, me va a poner Hi Marvin 3 veces, ¿vale? Vale, hasta aquí todo bien. La clase de hoy es nivel avanzado premium, ¿eh? O sea que si no entendéis algo me paráis en cualquier momento porque la verdad es que tiene su complicación todo esto, ¿vale? Y conforme vamos avanzando se va a ir poniendo más complicado. Pero luego vais a ver que luego todo tiene sentido porque al ver las cosas de esta manera, luego todo encaja, no va a haber ninguna brujería, ¿vale? Digamos que si yo no os explico todo esto y vais a no entender el por qué se le pasa la instancia en las funciones, etcétera, que es la sensación que me dio el otro día cuando vimos lo de las clases. Yo cuando corté el directo me quedé en plan de no me ha gustado nada porque creo que no queda claro las cosas, ¿vale? Vale, entonces, esto, vale, queda genial, ¿no? Pero esto realmente es una guarrada. Tenemos una función por ahí, una clase por ahí, y luego tienes que mirar esto de aquí dentro para saber que esto está vinculado, un lío de cojones, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace una función? Y de hecho esto tiene otro problema. ¿Qué ocurre si object no tiene name? O sea, ¿qué ocurre si yo no hago esto? ¿Vale? Si esto yo llego y lo hago así, ¿qué ocurre? Que me va a reventar. Porque no tiene... perdonad. No tiene un atributo name, ¿vale? No tengo ningún control porque es una función externa, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto de una forma correcta? Tenemos la clase robot, ¿vale? Y tendríamos el método SayHi, ¿vale? Exactamente igual. ¿Veis que según he puesto el paréntesis, automáticamente el IDE me ha puesto self? Self es la propia instancia que está llamando, ¿vale? Que es lo que os he dicho, que lo inyecta Python automáticamente, que sería esto de aquí. Cuando he dicho SayHi X, este X sería self. Por eso cuando yo llamo con X punto, no le paso nada, porque él ya automáticamente lo hace. Si venís de estos lenguajes, esto podría llamarse así, this, ¿vale? O sea, realmente self no es una palabra reservada, es una convención, todo el mundo lo llama self en Python, ¿vale? Pero lo podría llamar como te diera la gana, ¿vale? En otros lenguajes es this. Yo recomiendo que lo llaméis self más que nada porque si hay una convención y todo el mundo escribe el código igual, pues cuando vayas a leer código de otra persona, si otra persona lean el tuyo, pues va a ser mucho más sencillo de entender, ¿vale? Entonces, vamos a coger esto mismo, vamos a poner aquí, y en vez de ahora ser object, va a ser self, ¿vale? Self.name. Vale, y esto se va a quejar porque va a decir, no existe la propiedad name. Claro, porque nosotros aquí lo estábamos creando a mano, ¿vale?
Y para eso, ¿cómo le damos atributos aquí a la clase? ¿Vale? A la clase le podría dar un atributo aquí, podría escribir perfectamente name y tal, ¿vale? Pero este name se pertenecería a la clase robot, que lo hemos visto al principio. Pero yo lo que quiero es que cada robot tenga un nombre distinto, no que todos tengan el mismo, ¿no? Entonces, esto el otro día lo vimos, que sería utilizando el método especial o el método mágico init, ¿vale? El otro día os conté una pequeña mentira, ¿vale? Que es que init es el constructor, ¿vale? El que construye las clases. ¿Por qué os dije esto? Porque si habéis visto otros lenguajes o veis otros lenguajes más adelante, en Java hay constructores, en C hay constructores, en C++ hay constructores, en C# hay constructores, pero en Python no, ¿vale? Init no es un constructor, es la función que se llama justo después de crear un objeto. O sea, si yo le digo al robot, crea una nueva instancia de un objeto, ¿vale? Va a crearlo y seguido, según termine de crearlo, va a llamar a init. Por eso, de hecho, el nombre de init, que es initializer, ¿vale? Que básicamente inicializa los atributos que va a tener ese objeto, pero se llama después del constructor, entonces realmente no es un constructor. Vale, entonces, como veis, aquí se le pasa la instancia. De hecho, esto es la pista de que init no es un constructor, porque ya le está pasando la referencia del objeto, o sea, el objeto ya existe, ¿vale? Entonces, esto mismo que hemos hecho aquí de xName Marvin, lo vamos a hacer aquí, con self.name igual a, pues aquí podemos poner Marvin, ¿no? Pero lo suyo es que cuando yo construya un objeto, le diga cómo se va a llamar. Entonces, le puedo poner aquí que va a recibir el init un parámetro, ¿vale? Que es name, que por defecto podría ser none, ¿vale? Que no me lo pase, ¿vale? Vale, y yo le digo aquí que name, self-name, es igual a name. Esto, aunque parezca que es la misma variable, no lo es, porque este es un name, ¿vale? Que sería este, y el otro es el name que pertenece a self, que son dos variables distintas, ¿vale? Entonces, ahora sí, si yo me creo un robot y le paso aquí un nombre, ¿vale? En este paréntesis, cuando yo pongo este paréntesis en la clase, le estoy diciendo créame una instancia y lo que hay aquí dentro se lo pasas al init, ¿vale? Y aquí le voy a decir que su nombre es Marvin y va a ser otro robot que va a tener de nombre Blitzcrank, ¿vale? Y ahora sí puedo hacer x.sayHi ei.sayHi, ¿vale? Y ahora yo llamo a esto magia, ¿vale? Esto ya tiene otra pinta, ¿no? Estamos encapsulando dentro de una clase unos atributos y cómo se trabaja con esos atributos, ¿vale? Pero esto todavía no estaría bien. ¿Por qué? Porque hemos visto antes, cuando estábamos aquí haciendo manualidades, que por un lado está la encapsulación, que esto ya lo hemos visto, ¿vale? Aquí. Esto ya lo hemos visto, pero la abstracción de los datos no lo hemos visto. ¿Por qué? Porque aunque yo tenga esto encapsulado, yo sigo pudiendo hacer x.name igual a test. Y si ahora pongo yo sayHi, me va a poner aquí otra cosa. Me va a poner test. I am test, ¿vale? Entonces yo estoy permitiendo que alguien entre en mi librería y coja un libro, cuando no debería ser así, porque yo lo que estoy intentando es abstraer la implementación de los datos. Hay una ley, ¿vale? Que se llama ley de Demeter, ¿vale? Creo que se llama ley de Demeter. La ley de Demeter, o el principio del menor conocimiento, básicamente lo que quiere decir es que tú para trabajar deberías saber lo justo como para hacer tu trabajo, sin saber lo que es la implementación. O no, sin necesitar saber la implementación. Esto es el principio de la programación orientada a objetos. La idea es que yo te doy una clase en la que ya está todo implementado y tú no tienes que saber
como por ejemplo la librería, tú no tienes que saber cómo están ordenados los libros, cómo coger un libro, cómo volver a dejar un libro. Nada de eso tú lo tienes que saber, para ti es transparente. Tú lo único que sabes es cómo trabajar con ello. Tú sabes que vas, le pides al dependiente un libro, te lo da y cuando terminas de leerlo, lo devuelves y ya está. Lo que haya por detrás a ti te da igual, ¿vale? Y eso lo conseguimos con la abstracción de los datos. Además, cuando estamos hablando de, de todo esto, realmente aquí yo estoy, por un lado, mandándole el nombre por aquí y diciendo say hi. Pero por otro lado, le estoy diciendo por aquí que el nombre se hace así y que luego yo lo imprimo. ¿Qué ocurre? Que estamos teniendo dos maneras de hacer la misma cosa, ¿no? Hay un PEP, ¿vale? ¿Qué es un PEP a todo esto? Un PEP son, como lo pone aquí, un Python Enhancement Proposal. Básicamente, cuando se quiere añadir algo en Python o se quiere hacer alguna modificación o alguna cosa en el lenguaje, lo que se crea es un documento técnico que se llama PEP, ¿vale? Esto que estamos viendo, y se pone todo especificado de qué se quiere hacer, cómo se quiere hacer, qué beneficios tendría, etcétera. Entonces la gente puede votarlo y tal, y puede salir como que se va a hacer y demás, ¿vale? Y entonces añaden eso en siguientes versiones de Python. Pues hay un PEP en concreto, que es el PEP 20, ¿vale? Que es el Zen de Python, ¿vale? De hecho, yo creo... Un segundito. Import Python Zen. Que está incluido en el propio lenguaje. A ver. Sí. Está incluido en el propio lenguaje. Import is... ¿Vale? Esto es el Zen de Python, que es lo mismo que hemos visto aquí, ¿vale? Que básicamente dice cómo se debería desarrollar en Python, ¿vale? Básicamente, pues te dice bonito es mejor que feo, explícito es mejor que implícito, simple es mejor que complejo, complejo es mejor que complicado, bla, 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 bla. Y aquí hay una línea que pone, debería haber una y preferiblemente solo una forma obvia de hacer las cosas, ¿vale? En este caso no hay una forma obvia de hacer las cosas. Bueno, hay una forma obvia de hacer las cosas, que es esta, ¿no? Pero hay otra forma de hacerlo. Entonces, estamos violando las formas de desarrollar en Python. También, además de los problemas que hemos visto, este sería otro, ¿vale? Aunque sería un problema más filosófico, digamos, ¿no? Entonces, lo que queremos conseguir es encapsular los datos, por un lado, pero también abstraer los datos, ¿vale? Entonces, ¿qué sería la abstracción de los datos? Y yo tengo aquí, por ejemplo, un precioso círculo. Más. Os voy a hacer un círculo que luego me decís que de dibujar no tengo ni idea. Mira, un círculo. Vale. Si esto es encapsulación, ¿vale? Encapsulación. Luego tengo aquí otro círculo más grande. Uy. No. ¿Me está vacilando o qué? Vale. Tengo aquí otro círculo más grande, ¿vale? Que sería data abstracción. Abstracción de los datos, ¿vale? Vale. Y para hacer esto me falta una parte que sería ocultar la información. ¿Vale? Ok. Entonces, nosotros tenemos hecha esta parte y nos falta la parte de ocultar los datos. Y esto se consigue con dos formas. O a través de dos pasos. Si yo tengo esto, de hecho, me lo voy a copiar, me lo voy a pegar. Pero lo voy a dejar esto hasta aquí, ¿vale? Un segundito.
Oye, ¿se está volando la clase? ¿Os mola que veamos así Python más avanzado o preferís, como estábamos hasta ahora, algo más simple, más directo y a correr? ¿Qué preferís? Dejadme vuestras opiniones. Vale, entonces, tenemos la clase robot, ¿vale? Con el say hi y todo este rollo, ¿vale? Avanzado mejor. Me alegro, tío. Me da una alegría que me digáis que lo preferís así porque me gusta más explicar las cosas en profundidad y el porqué de las cosas que hacerlo a lo burro. A ver, yo sé que esto que estamos viendo no es para todo el mundo, ¿sabes? A mucha gente no le va a gustar que las cosas así, pero bueno, al final es mi stream y si le gusta a la gente que me ve, pues perfecto. Vale, entonces, en vez de yo darle esa propiedad a la gente para que trabaje con ella, lo que voy a hacer es darle métodos, porque los métodos es lo que yo te ofrezco para trabajar conmigo, ¿no? Como por ejemplo alquilar un libro o devolver un libro, es un método, ¿vale? Pero yo no te dejo coger el libro directamente o cambiar el libro directamente. Entonces, yo te tengo que proveer esa interfaz para trabajar con ello. Entonces, esto comúnmente en muchos lenguajes se conoce como getter y setter. Getter de obtener, ¿no? Y setter de... me sale setear, ¿vale? Pero poner el dato. Entonces, yo me puedo crear aquí un getName, ¿vale? Que haga un return de self.name. Y luego puedo hacer un setName. Sí, me parece bien, declarar. O asignar, mejor. Asignar. Eh, un name y le voy a decir que self.name es igual al name que me han pasado. ¿Vale? Y por ejemplo, puedo poner aquí un if name.selfname lo imprimo, ¿vale? Y si no, porque por ejemplo me han instanciado y me han puesto name none, ¿vale? Voy a poner que diga esto, pero con un I don't I don't have name, ¿vale? Don't. Eso. Vale. Entonces, la forma de trabajar con esto sería, o bien, hago así, ¿vale? Print, get name. De hecho, vamos a hacer el ejemplo completo. Vamos a crear, como esto ya lo hemos creado antes pasándole la variable, vamos a crearlo sin variable. Vamos a decirle que diga say hi. Vamos a imprimir el xGetName. Después le vamos a hacer un setName, ¿vale? Con mapping. Luego vamos a imprimir el xGetName otra vez y vamos a decirle que vuelva a decir hi, ¿vale? Entonces, si yo llamo todo esto, es decir, hi, I don't have a name, me va a decir que es none, ¿vale? Porque no le he pasado esta variable, bueno, este parámetro, ¿vale? O este argumento. Después le voy a decir que me sete el nombre como Marvin. Al hacer el getName me da Marvin y si le vuelvo a decir say hi, me va a decir hi, I am Marvin. Vale, perfecto. Entonces, esto es lo que yo estoy exponiendo para que se trabaje con las propiedades que yo quiero. ¿Vale? Y antes de seguir, os quiero explicar dos cosas, ¿vale? Dos métodos mágicos. Esto es un método mágico, como hemos dicho, el dunder init, ¿vale? Y hay otros dos que son el dunder str y el dunder repr, ¿vale? Vamos a verlo aquí en la terminal. str, si yo pongo aquí str un 3, ¿vale? Esto por debajo lo que va a hacer es coger esta variable, ¿vale? Y va a llamar al método str, ¿vale? Dunder str, o sea, este método que tiene por debajo. De hecho, yo creo que incluso podría hacer esto así. ¿No? ¿No? Bueno, no me hagáis mucho caso. El caso,
Es que nunca lo he hecho con un int. Seguro que hay una manera de hacerlo. Si yo llamo a esto, él por debajo va a coger esta clase, ¿vale? Y va a llamar a ese método que tiene ahí, ¿vale? Ese método de ahí. Y si yo llamo a repr, ¿vale? Me va a hacer exactamente lo mismo. Y si yo hago print de esto, me va a devolver también, pues eso escrito. La cosa es que si yo, por ejemplo, tengo una clase A, ¿vale? Y yo, por ejemplo, tengo el objeto A derivado de la clase A mayúscula, ¿vale? Si yo hago aquí print A, ¿vale? Va a devolver esto. Va a decir que dentro del módulo main, que ya sabemos lo que es el módulo main, existe una clase A que tiene un objeto que está en esta dirección de memoria, ¿vale? Si yo hago str de A, me va a devolver lo mismo. Y si hago rpr de A, me va a devolver exactamente lo mismo, ¿vale? Pero yo puedo cambiar cómo se muestra esto, ¿vale? Si me vuelvo otra vez a la clase, puedo definirme un método, ¿vale? Que sea str, ¿vale? El método mágico que recibe self, ¿vale? Como todos los métodos. Y le voy a decir que imprima, pues no sé, hola, ¿vale? Y ahora yo hago print de A. Bueno, espera, tengo que volver a instanciarlo, ¿vale? Vale, si hago yo print de A, me va a decir hola. Vale, un segundo. El str tiene que devolver un valor, no imprimirlo, evidentemente. Vale. Si yo hago otra vez esto y hago un print de A, ¿vale? Me va a devolver hola, porque el print por debajo va a llamar al str. Y esto va a devolver hola y yo voy a imprimir hola. Si yo llamo a str A, me va a devolver hola. Pero ¿qué ocurre si llamo a repr A? Me va a devolver main. Me va a devolver lo mismo que estaba antes. Entonces, esto llama a otra forma de convertirlo en un string, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre si yo lo hago al revés? En vez de definir el método str, yo llamo al repr y le paso return hola otra vez, ¿vale? Si yo vuelvo a hacer todo lo mismo de antes, si yo hago a igual a A, hago aquí un print de A, me va a devolver hola. Si hago un print en un str de A, hola. Y si hago repr A, me va a devolver hola. ¿Por qué? Porque cuando yo llamo a print por debajo llama str. Y si no existe, llama a repr. Si yo llamo a str, mira a ver si existe str. Y si no, ejecuta el repr, que sería este. Pero cuando yo llamo a repr, solo, única y exclusivamente, mira porque exista el dunder repr. Y entonces ahora la pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es la diferencia entre str y repr? ¿Vale? str sería la función que yo quiero para mostrar de una forma bonita mis datos a una persona o a otra máquina o lo que sea, pero una representación visual de los datos, ¿vale? Y con repr lo que quiero es crear un string que sea una representación del objeto con el que estoy tratando. ¿Para qué? Porque hay una función dentro de Python que te permite transformar de un string a un objeto. Y esa es la representación de repr, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Imaginemos que yo tengo aquí una lista, ¿vale? Que es 389, ¿vale? Ahora, si yo hago repr de esto, me va a devolver eso como un string, ¿no? Y esto yo lo meto aquí, repr de L, ¿vale? Y esto yo lo imprimo,
me devuelve un string. De hecho, si le hago el type a la S, me va a devolver que es un string. Pues aquí hay una función que se llama eval, ¿vale? Evaluate. Que si yo le paso un string, me lo va a convertir en un objeto. De hecho, si yo hago type de esto, me va a decir que es una lista, ¿vale? Y ahora, si yo hago la lista de antes es igual a la lista de ahora, me va a decir que sí, son exactamente la misma lista, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha creado a partir de ese string, de esa representación del objeto, ha creado el objeto, ¿vale? Aquí, de hecho, si yo lo hiciera exactamente lo mismo, pero en vez de con S, hiciera str en vez de repr de la lista, funcionaría igual, ¿vale? Porque si yo hago str de L y repr de L, es lo mismo, ¿vale? Pero por ejemplo, mirad esto. Si yo hago import datetime, ¿vale? Que esto no lo hemos visto, pero si yo hago esto, me devuelve la fecha de hoy, ¿vale? Si yo hago un print de datetime now, ¿vale? Mirad cómo me lo imprime, ¿vale? Que va a ser lo mismo si lo llamo con str, ¿vale? Pero en cambio si lo llamo con repr, me lo pone de otra manera, ¿vale? Si yo, por ejemplo, asigno este str a una variable a y este rpr a una variable b, si yo hago un eval de b, me va a devolver la fecha, ¿no? Type de eval b es un datetime. Pero si yo hago un eval de a, que es un str, no un repr, me va a devolver un error. ¿Por qué? Porque no puede crear una clase, o sea, un objeto a partir de este string, ¿vale? Pero a partir de este sí, ¿vale? Ok. Un segundito. Entonces, nosotros podemos, en lo que estábamos haciendo, en nuestro robot, vamos a darle más funcionalidad y vamos a añadir aquí otra propiedad, ¿vale? Que será el año, por ejemplo, en el año en que se ha construido, ¿vale? Por defecto que sea 1970, ¿vale? Ahora me hago estas dos funcioncitas de nuevo. Get year. Y este va a ser set year. ¿Vale? Vale, genial. Ahora, en vez de decir el say hi, ¿vale? Vamos a quitar esto. Y vamos a ver, a lo mejor lo voy a dejar ahí. Me lo voy a copiar otra vez. Esto para tener una chuletilla luego para subiros el código pasito por paso. Vale. Entonces, ahora lo suyo es que yo quite esto, ¿vale? Uy. Esto estaba mal y aquí también está mal. Vale. Ahora, si yo me creo aquí un robot. X es igual a robot de nombre Marvin, ¿vale? Y construido en 1990. ¿Vale? Si yo hago aquí un print de X, y esto yo lo ejecuto, me va a devolver esto, ¿vale? Pero lo suyo es que yo haga aquí una función str, ¿vale? Sobreescribiendo el método mágico que le diga print, return de un string que va a ser un f-string que va a decir hi, I am self.name
and I am or I was built at self.year, ¿vale? Vale. ¿Se escribiría así, Cefi? No estoy muy seguro. Yo creo que es I was built, ¿no? Bueno, anyway. Y ahora yo hago el print. Sí, ¿verdad? Me lo imaginaba. Que me sonaba raro. Si yo ahora hago un print de X, me va a dar esto, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Pues lo de antes, que si yo hago ahora eval de, de strx, ¿vale? Esto va a fallar, ¿vale? No puede construir nada a partir de esto. Entonces, lo suyo es que tengamos aquí otro REPR que lo que va a devolver, si os fijáis, mirad cómo lo pone. Nombre de la clase como si fuera una instancia nueva, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo tal que así, como si estuviéramos creando el objeto de nuevo, pero en vez de poner aquí Marvin, vamos a poner que es self.name y self.year, ¿vale? Y si ahora yo hago REPR, ¿vale? De X, claro, le tengo que poner aquí las comillas. Y ahora esto que me está devolviendo el objeto, por ejemplo, yo que sé, hago un getName, ¿vale? Me va a funcionar perfectamente, ¿vale? Ok. Entonces, por un lado, hemos visto cómo hacer la encapsulación de los datos, cómo exponer esos datos y cómo poder trabajar con esos datos. Pero seguimos teniendo la opción de modificar los datos, que eso es lo que no queremos, ¿no? Entonces, hay 3 niveles de acceso, ¿vale? El primero ya lo hemos visto. El primero sería el nivel de acceso público, ¿vale? Que sería, por ejemplo, el self.name, ¿vale? Y hay otros dos. El protected, ¿vale? Y el private, ¿vale? El público significa cualquiera puede usarlo, ¿vale? El protected significaría solo lo puede utilizar quien herede la clase, ¿vale? Herencia todavía no la hemos visto, y que os he dicho que es una parte importante. Hola, buenas. Pues estamos viendo programación orientada a objetos en Python y cómo funciona internamente todo el sistema de clases de Python y el porqué de las cosas, ¿no? Y ahora mismo estamos viendo encapsulación de datos y hemos visto encapsulación de datos y ahora estamos viendo la abstracción de los datos, cómo abstraer datos en Python, ¿vale? Entonces, la herencia del polimorfismo la veremos el próximo día. A lo mejor vemos un día herencia y el otro día polimorfismo. Todavía no lo sé, tengo que prepararme la clase, pero lo veremos después, ¿vale? Pero una variable protected, básicamente, quiere decir que se debería utilizar solo si se hereda esa clase, ¿vale? Aunque hay gente que lo toma como no deberías tocar esto, pero allá tú. Es como la típica señal, ¿no? De entra aquí bajo tu propia responsabilidad, ¿no? En cambio, private es zona privada, no entres, ¿vale? Entonces, ¿cómo se escribirían las variables protected? Básicamente se escribiría una barra baja antes del nombre, ¿vale? En vez de self.name sería self.name. Y las private serían self.name, ¿vale? Entonces tenemos
4 formas de llamar a las funciones. Con el nombre de la función, o sea, atributos, perdón, con el nombre del atributo, con una barra baja y el nombre del atributo, con 2 barras bajas y el nombre del atributo, y luego están las que tiene Python internamente, que es doble barra baja por delante y doble barra baja por detrás, que son los métodos o atributos llamados dunder, ¿vale? Que significa double underscore, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre si yo me creo una variable? Imaginemos que yo tengo aquí mi clase de robot y tengo aquí un self.a, o mejor, espera un segundito, self.a igual a 1, self.b, o sea, barra baja b igual a 2 y self.doble barra baja c igual a 3. Bueno, claro, aquí no tengo self. Sorry. Vale, si yo me creo aquí ahora una variable, ¿vale? Marvin es igual a un nuevo robot. El defint es una función especial de las clases en Python que lo que hace es inicializar los datos. Lo primero, cuando tú creas un nuevo objeto a través de la clase robot, ¿vale? Eso crea una instancia y luego, seguidamente, en cuanto se crea la instancia, se llama automáticamente al método init para que tú inicialices los atributos que va a tener esa instancia de la clase. Sí, exactamente. Inicializar los atributos. Pero es lo que decía antes, que realmente init no es un constructor, porque la instancia ya está construida una vez que se llama init. Python no tiene propiamente dicho constructores, ¿vale? Es un inicializador de atributos. Bueno, entonces yo tengo aquí Marvin, que es un robot, ¿vale? Y yo ahora puedo hacer Marvin.a, ¿vale? Marvin.barra baja b. Eso no se va a quejar, ¿vale? No se va a quejar porque, como hemos dicho antes, el protected, es como hazlo bajo tu propia responsabilidad. No deberías hacer esto, pero si quieres hacerlo, no te lo voy a impedir. Pero, ¿puedo hacer Marvin barra baja c? No. ¿Y por qué? Me está diciendo que hay un attribute error, o sea que no encuentra este atributo, y además me dice robot object no tiene el atributo barra baja c. Lo que significa que realmente me está mintiendo, ¿no? Porque sí que existe, ¿no? Lo que me podría decir es, no tienes permisos para acceder a doble barra baja c. Pero hemos dicho aquí que como parte de la abstracción de los datos, ¿vale? Está el ocultar la información. Si yo le estoy diciendo que no tiene permisos para acceder a doble barra baja c, le estoy dando información, le estoy diciendo, sí existe esto, pero tú no tienes permisos para acceder, ¿vale? Es como si tú, por ejemplo, te metes en una página web y hay algunas páginas web antiguas que siguen teniendo ese problema, que tú, por ejemplo, ponías un email y luego ponías una contraseña y te ponía, la contraseña no es correcta. O sea, me estás diciendo que esa cuenta existe, pero que la contraseña no es correcta, ¿vale? Pero ya me estás dando información que yo no tenía. En cambio, las webs modernas, aunque tú pongas, o modernas o más seguras, digamos, aunque tú pongas una cuenta real y te equivoques de la contraseña, te va a decir, la cuenta y o contraseña no son válidas. O sea, puede existir la cuenta, puede que no, ¿vale? Pero no te están dando esa info, ¿vale? ¿Para qué quiero que esté oculta? Porque es que eso me tengo que remontar el inicio de la clase. A lo mejor te saldría mejor verte el directo desde el principio, tío. Pero cuando he empezado la clase, así por recapitular, he dicho que si por ejemplo tú tienes una librería, tienes dos formas de que funcione una librería. Que la gente pueda, o una biblioteca mejor dicho, que pueda acceder, coger los libros que quiera, ¿vale? Lo que significa que le das agilidad. Pero el problema es que eso trae problemas muy rápidos, porque si yo, por ejemplo, al devolver el libro no lo pongo en el sitio correcto, luego encontrar un libro puede ser muy difícil, ¿vale? Que es el caso de C o C++. Entonces, eso, o
ese problema lo intenta solucionar la programación orientada a objetos abstrayéndote de cómo se hacen las cosas. Tú vas a una biblioteca y le dices a la persona encargada, quiero este libro. Y tú no sabes... Muchas gracias por el follow, tío. El caso es que tú no sabes cómo tienen organizados los libros, cómo cogen los libros, cómo los devuelven, cómo los colocan, cómo los encuentran, no sabes nada de eso. Pero a ti eso te da igual. Tú lo único que quieres es que te den un libro y luego poder devolver el libro. Como lo hagan, ese es su problema, no el tuyo. Entonces, para conseguir esto, tú lo que tienes que hacer es poner una barrera entre la persona que está utilizando lo que tú quieres proveer, ¿no? Y cómo se provee por debajo. Que eso también hemos hablado, que es lo que quiere decir la ley de Demeter, que tú no tienes que saber cómo están implementadas las cosas para poder trabajar con ellas. Es más, ¿tú sabes cómo funciona el microondas de tu casa? No. Pero lo puedes utilizar, porque te está dando los métodos para poder utilizarlo, te está dando un set de tiempo, por ejemplo, ¿no? Pero tú internamente no tienes ni idea cómo funciona, pero tampoco te importa. No te lo está enseñando y tú no puedes llegar y decir, ay, pues este circuito no me gusta que se conecte así, voy a cambiarlo para que funcione de esta manera. ¿Por qué? Porque te ocultan esos datos a través de una chapita, pero te lo están ocultando, ¿vale? Entonces, nosotros queremos conseguir esa misma funcionalidad, hacer que los datos te den igual como estén implementados, no los puedas tocar y yo te dé la forma de trabajar con ellos, ¿vale? Eso es lo que se consigue con la abstracción de los datos. En PHP al menos era que solo los llamas en la propia clase, bueno, en los métodos. Yo es que PHP, la verdad es que no te sé decir. Bueno, volviendo al tema y volviendo a eso, a mí la ley de Demeter. Esta ley, la ley de Demeter o el principio del menor conocimiento, ¿vale? El caso. Esto a mí no me está dando información y no me está dejando acceder a C. Pero también te digo, si tú quieres hacer las cosas, al final vas a encontrar una manera de hacerlas. Hablando del microondas, si yo quiero modificar el comportamiento del microondas, nada me impide coger un destornillador, desmontar el microondas entero y hacer lo que quiera con ello, con lo que hay debajo, ¿vale? Pero no deberías hacerlo, ¿no? Pero puedes hacerlo. Entonces, realmente, en Python sí hay una manera de saltarme los métodos privados. De hecho, volviendo al inicio de la clase, ¿os acordáis del atributo dunderDict? Vale, mirad, si yo hago ahora Marvin dunderDict, ¿vale? Mirad lo que hay aquí. Lo que significa que, aunque // c no existe, sí existe /robot // c. ¿Vale? Ahí está. Siempre hay una manera de hacer las cosas, ¿vale? Y de saltarse las restricciones, obviamente. No se puede hacer todo perfecto. Pero esto no se debería hacer nunca, ¿vale? Si yo te pongo algo privado es para que no puedas accederlo. Y no te dejo acceder de ello de forma simple. ¿Que encuentras una manera de hacerlo? Vale. ¿Que quieres modificarlo? Vale, pero cuando te explote a mí no me llames, ¿sabes? Porque ya te he dicho que eso no lo toques, ¿vale? Entonces, para acceder a los datos, lo que tendríamos que hacer es lo que estábamos haciendo hasta ahora, que es utilizar los getters y setters, ¿vale? Hay algunos IDs, ¿vale? No es el caso de IntelliJ, ¿vale? O de PyCharm, que cuando tú creas un atributo, automáticamente te crea los getters y los setters, ¿vale? Si os ocurre, porque no sé qué IDE estáis utilizando, aunque en el primer directo os di varias opciones, si os ocurre, yo lo desactivaría por dos motivos. El primero es porque no siempre las variables tienen que ser accedidas por getters y setters, a lo mejor simplemente las necesitas internamente, entonces proveer formas de darlo hacia el exterior no tiene sentido ninguno, que eso también entra otro principio de la programación. Hoy os estoy dando una chapa que te cagas, que es Yacni, ¿vale? El principio Yacni, que significa you aren't gonna need it, o you ain't gonna need it, ¿vale? O sea, no lo vas a necesitar, no vas a necesitarlo. Y lo que quiere decir es que solo programes cosas
que sabes que vas a necesitar. Muchas veces estás programando y dices, bueno, esto ya lo dejo aquí por si acaso, voy a poner esto porque puede que en un futuro, a lo mejor si ocurre esto tengo que hacer. No, no lo hagas porque muchísimas de esas veces que tú escribes código, por si acaso en el futuro, luego al final ese futuro nunca llega y al final acabas con un programa que si debería tener 500 líneas tiene 800 de código inútil que no se necesita. Esto es lo que quiere decir este principio, ¿vale? Y además acabas perdiendo tiempo, etcétera, 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 ¿vale? Y el segundo problema es que realmente, aunque nosotros ahora estemos viendo esto así, esto que estamos haciendo es digamos, un puppy example, ¿no? Un ejemplo de chichinabo simplemente para demostrar un concepto, ¿vale? Para que entendáis un concepto, pero luego en Python no lo vamos a hacer exactamente así. Entonces, por un lado, estamos metiendo código inútil en muchos de los casos y además estamos haciendo que nuestro código no sea pythonista. Ain't isn't a word. Bueno, Cefi. Vale, entonces, ¿cómo podemos hacer esto para que los datos estén encapsulados? Lo que tendríamos que coger es esta propiedad y llamarla _name, ¿vale? Y _year. Entonces, ahora podemos acceder con ello solo a través de el set y del get, ¿vale? Esto aquí, el set del year, ¿vale? Y cuando llamamos a estos métodos, pues tenemos que hacer lo mismo, _, porque aunque sean privados, dentro de la propia clase obviamente se pueden ver, si no, vaya gracia, ¿vale? Y entonces yo ya no podría hacer x.name, ¿vale? Aunque, ya os digo, hay formas de hacerlo. Yo podría hacer aquí un robot _name igual a algo. Pero en otras clases vamos a ver formas de capar también esta funcionalidad, ¿vale? No os preocupéis, ¿vale? Entonces, si esto yo lo vuelvo a ejecutar, funciona as expected, exactamente igual que funcionaba antes, ¿vale? Genial. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Os habéis enterado de todo esto? Porque solo vamos a ver una cosita más y lo dejamos por aquí, que la verdad es que creo que la clase ha sido bastante intensa. Hemos visto conceptos bastante avanzados hoy, muchísimo más que en nuestro último directo. Y esto solo no ha hecho más que empezar, porque esto se va a ir complicando más y más y más y más, pero como entendemos cómo funcionan las cosas por debajo, cuando veamos otras cosas vas a decir, coño, claro, tiene sentido, por eso esto ocurría así, por eso esto ocurre así. Y luego, conforme vas avanzando en el tiempo, hay cosas que no necesitan ni explicación, porque como sabes cómo funciona todo internamente, ya te sabes qué va a ocurrir. De Machine Learning, pues mira, tengo aquí... De hecho... tengo por aquí ideas de cursos. Cuando terminemos con Python, ¿vale? Creo que lo dije en el último día. Cuando terminemos con Python, aquí tengo alguna lista de cursos que quiero dar, ¿vale? Para seguir, que por ejemplo, el siguiente va a ser de Git y de Docker, seguramente. Y luego quiero pues de frontend, de seguridad, videojuegos en Python, base de datos, machine learning, deep learning a lo mejor, cloud computing, yo qué sé. Cuando terminemos Python o cuando estemos acercándonos al final de Python, lo que voy a hacer es hacer una encuestita en el canal o en el Discord, que si no estás en el Discord, pues métete. Porque por aquí pues pongo todos los avisos y luego muchas veces mando ejercicios y los corregimos los lunes, entonces ahí puedes poner dudas a la hora de corregir ejercicios. Además, si haces los ejercicios y me das tu link de GitHub, los podemos corregir en directo y así pues te voy explicando, oye, esto no lo hagas así, esto hazlo de esta manera o de esta otra, ¿sabes? Muchas gracias por el follow, tío, hip colgado, hippie colgado. Pues por aquí pues aviso si vamos a hacer algo más o vamos a otra hora o lo que sea, ¿no? Scrum es una metodología para poder... lo tienes abajo en la descripción de aquí de Twitch, en uno de los paneles pone Discord, pues lo pulsas y tienes el link para Discord.
¿Vale? Scrum es una metodología de trabajo que básicamente dicta cómo tienen que trabajar los equipos en el trabajo, ¿no? Hay distintos tipos de metodologías Scrum, ¿vale? Son lo que se conocen como metodologías ágiles. Scrum es un... Ah, gracias por seguir. Es un tipo de metodología, ¿vale? Pero también tienes Kanban y tienes otras tantas, ¿vale? El Lean, hay varios, ¿vale? Pero como normalmente en los trabajos hoy en día se utiliza Scrum porque la informática va por modas y siempre cuando hay algo de moda todo se tiene que hacer de esa misma manera, aunque no encaje, ¿vale? Véase Java. Pues ahora todos los trabajos funcionan con Scrum, me encajen o no, pues funciona con Scrum, así que creo que lo suyo que sepáis trabajar con Scrum. Aunque me motiva menos 36 tener que explicar cómo funciona Scrum, ¿vale? Pero bueno, yo lo dejo ahí, cuando se acerque el final de Python ya os preguntaré qué queréis ver después y pues ya me vais diciendo, ¿sabes? ¿Qué os apetece? Y si hay algo que yo no sé, no os preocupéis que yo me me preparo un cursito de ese tema, aunque no sepa la tecnología en concreto, yo me lo preparo y yo doy clases de eso, ¿vale? Lo único que lo mismo necesito un par de semanas para preparármelo, pero bueno, mientras corregimos ejercicios. Vale, lo último que os quiero enseñar es el tema de cómo funciona Python internamente con el tema de los objetos, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo aquí, ¿vale? Teníamos aquí la instancia del robot, no sé cómo se llamaba la instancia. Ah, Marvin. Yo tengo aquí la instancia de Marvin. Yo tengo una empresa de informática y soy arquitecto Python para entornos cloud. Suena muy fancy, ¿a que sí? Marvin, ¿vale? Es una referencia, ¿vale? Os lo voy a pintar. Hoy estoy a tope. Hoy me siento muy dibujante. Vale. Imaginaos, lo mismo un día os doy una clase de cómo funciona un ordenador internamente y cómo es la arquitectura de hardware y tal, aunque hoy no, ¿vale? Pero es que no sé qué nivel hay aquí, porque la verdad es que tampoco hay mucho feedback, entonces tampoco sé. Pero bueno, hay una cosa en el ordenador que se llama RAM, ¿vale? Que significa Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio, ¿vale? Que es una memoria volátil, lo que significa que cuando enciendes el ordenador se carga de información y cuando se apaga toda la información que hay dentro se borra, ¿vale? Básicamente tú tienes un chip, ¿vale? Un microprocesador que se llama CPU, ¿vale? En el que, bueno, tiene divisiones internas, ¿vale? Que no me voy a meter con eso, pero básicamente para trabajar la CPU, ¿vale? Utiliza una memoria, ¿vale? Que es la RAM, ¿vale? Y aquí es donde se meten los datos de los programas. Vale, esta memoria RAM tiene celdas de memoria, dependiendo de la arquitectura de vuestro sistema operativo, pues tendrá 32 bits o 64 bits, que eso es lo que significa, ¿vale? Lo de Windows 64 bits o 32 bits. Y cuando estamos haciendo esto es una posición de mi memoria RAM, ¿vale? Entonces, imaginemos que esto es la memoria RAM, ¿vale? Este cuadrado feo de aquí es mi memoria RAM y yo aquí tengo celdas de memoria, ¿vale? Entonces yo tengo aquí mi celda 0x, yo qué sé, FA, aquí tengo 0x FB, aquí tengo 0x FC, ¿vale? Los números están en hexadecimal. Y el caso, imaginemos que yo aquí he creado mi variable Marvin, ¿vale? Marvin, imaginemos que yo tengo aquí mi variable Marvin, ¿vale? Marvin, que está en la posición de memoria 0xFA y aquí hay una referencia, ¿vale? A un objeto, ¿vale? Que es el objeto robot, ¿vale? Y por aquí pues habrá celdas de memoria donde esté toda la información del robot, ¿vale? Si yo, por ejemplo, asigno una variable X que vale Marvin, ¿vale? Me pondrá esto aquí, ¿vale? Imaginemos que aquí está toda la información de la clase del robot, ¿vale? Aquí entonces pondrá 0xfc, ¿vale? Segundo. Aquí pondrá 0xfc, ¿vale? Cuando yo creo un objeto en Python,
no hay destructores. O sea, hay un... Tampoco hay constructores, ¿vale? Pero imaginemos, hay un constructor que construye los objetos, ¿vale? Y un destructor que destruye los objetos que yo creo cuando ya no son necesarios para que no ocupen memoria, ¿vale? En C, por ejemplo, tú sí tendrías un destructor para decirle esto ya no lo necesito, lo borro, ¿vale? Pero en Python no. Entonces, ¿cómo se encarga de liberar la memoria Python? Hay una cosa que se llama recolector de basura. El recolector de basura básicamente busca objetos que no estén siendo referenciados por ningún objeto, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? De hecho, esto no va a tener FA, sino que al decirle que X vale Marvin, va a coger este valor, ¿vale? Para no liaros, ¿vale? ¿Qué ocurre? Este objeto de aquí, ¿vale? Está siendo referenciado una y dos veces. Entonces ese objeto existe, ¿vale? Si yo de repente borrara Marvin, ¿vale? Y esto quedara vacío, ahora ya no se estaría referenciando dos veces, sino solo una vez. Y si yo borrara esta variable de aquí, con lo cual esto significa que aquí este objeto se está referenciando 0 veces. Entonces va a llegar Python y va a decir, esto ya no se usa, borrar, ¿vale? Ok, pues sabiendo eso, si yo por ejemplo tengo aquí Marvin, ¿vale? Voy a enseñaros una cosa. El init hemos visto que se llama justo después de la creación del objeto. Pues hay otro método mágico, ¿vale? Otro dunder method que es del, ¿vale? No es un destructor propiamente dicho porque no destruye la instancia, sino que es llamado justo antes de que la instancia sea destruida, ¿vale? Voy a poner aquí, me destruyo. Vale. Si yo aquí pongo Marvin, ¿vale? X robot Marvin, print X y tal, ¿vale? Si yo esto lo ejecuto, mirad, ¿qué ocurre? Voy a quitar esto para que no moleste, ¿vale? O mejor lo voy a comentar. Yo creo X, ¿vale? Después hago un print de X, ¿vale? Que llama a esto, imprime tal. Y luego, como termina el programa, realmente X deja de existir. O sea, borra X Python, ¿no? Y como borra X, se llama este método y pone me destruyo. Mirad, si yo pongo aquí print, un print de test, ¿vale? Va a imprimir soy Marvin, test, y luego como termina el programa automáticamente se destruye ese objeto porque deja de ser referenciado. Pero mira, si yo hago aquí del, ¿vale? Que ya sabemos que del borra cosas, ¿vale? Este nombre. Si yo pongo del, mirad, me destruyo, ¿vale? ¿Por qué? Porque como aquí ya deja de existir, pues pone esto, ¿vale? Ahora, si yo por ejemplo tuviera aquí una variable z que es igual a x, ¿vale? Que es lo que hemos visto antes, ¿vale? Yo imprimo aquí print x, print z y luego hago del de x, en vez de llamarse me destruyo y luego test, z sigue estando referenciando a esta instancia de este objeto, ¿verdad? Por lo tanto, test se va a imprimir. Y si yo tengo aquí un test2 y llamo aquí a del z, ¿vale? Como aquí ya sería la última referencia del robot, va a pasar el recolector de basura y va a eliminar ese objeto. ¿Veis? Este es el primer print X, el segundo print X, destruyo. O sea, el print Z, aquí destruyo X, pero no pone me destruyo. Se llama test. Después, cuando quito la última referencia de ese objeto en memoria, entonces es cuando se destruye. Y por último, imprime test2. ¿Vale? Y eso sería cómo funciona el recolector de basura de Python. ¿Vale? Y ya hablaremos en más profundidad de este método, porque este método tiene sus problemas, ¿vale? Que ya os contaré más adelante, ¿vale? No me voy a meter hoy con eso, pero volveremos a este tema, ¿vale?
Y nada, chicos. Yo creo que bastante tralla os he metido hoy. Ha sido, digamos, 1 hora y 35 minutos de directo. La verdad es que me he explayado bastante. Espero que os haya gustado la clase de hoy. Si tenéis alguna duda, pues me decís por aquí. Y si no, me decís por Discord. Fer, te recomiendo que si quieres seguir las clases o bien empieces los directos desde el principio, o también puedes venirte a partir de ahora o verte este y venirte a partir de ahora y pues cualquier cosa me vas diciendo, ¿vale? Vale, me parece bien. De todas maneras, si no te quieres ver los directos porque son bastante largos. Ah, bueno, pues entonces hoy nos estamos metiendo con temas más avanzados, pero hasta ahora habíamos visto cosas más basiquillas, ¿vale? De todas maneras, tienes mi GitHub por ahí debajo en el que estoy subiendo. Me lo tengo un pelín desactualizado las dos últimas clases, pero tienes como un resumen de todas las clases que hemos ido viendo ya, ¿sabes? Así que si quieres, en vez de ver los directos, puedes pasarte por allí. Y si no, también los tienes en YouTube, que los directos que los voy subiendo allí, todo lo tienes ahí abajo en el About de Twitch, ¿vale? Y nada, pues si tenéis cualquier duda, pues ya me decís por Discord. Y la semana que viene, otra vez el martes, en vez de a las 7:30, a las 7, espero que no me pongan reuniones a última hora de la tarde. Pues seguiremos con el tema de herencias, ¿vale? Os prepararé una clase más potente, como la de hoy. Y os mandaré ejercicio para la semana que viene. Hoy os libráis otra vez, porque con esto todavía no podemos hacer del todo cosas, pero ya vendrán, ya vendrán. Entonces aquí... Muchas gracias por venir, tío, y muchas gracias por el follow. Un placer. Bueno, os veo a todos la semana que viene. Espero que os haya gustado la clase y nos vemos a la siguiente. Chao, chao. Bueno, vamos a ver, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Un segundo. Que lo mismo, hoy podíamos hacer una raid, ¿no? Aunque seamos solo cuatro personitas está muy bien para hacer una raid, ¿no? ¿Qué pasa? A ver quién tengo aquí. Bueno, y no tengo a nadie conectado que hacerle una raid. Me gustaría, cuando haga raid, hacerlo a gente que conozca para que sepa que lo que está enseñando pues es de calidad, ¿sabes? Y darle mi sello de aprobado. Entonces, estoy mirando canales que crea que pueden ser interesantes para vosotros y que os pueden enseñar, pero ahora mismo no tengo a nadie conectado, así que nada. Pues la próxima vez será. También es que hoy hemos terminado más tarde. Pero bueno, que lo dicho, que nos vemos la semana que viene con Herencia en Python, ¿vale? Hasta luego, chicos. Muchas gracias por venir.